Era el 23 de marzo de 1983, cuando entré en la oficina del Centro Nacional de Inteligencia en Madrid y les conté una mentira terrible sobre mi marido, Javier Morales. Le dije a los agentes que él compartía secretos clasificados con su amante. Era una invención, una artimaña para hundirlo, para usar su permiso de seguridad como arma, igual que él había usado nuestros votos matrimoniales para lastimarme. Pero lo que ocurrió 3 semanas después, cuando llamaron a nuestra puerta, fue algo que jamás podría haber imaginado. Resultó que mi mentira era verdad. La mujer con la que Javier llevaba 6 meses acostándose era una agente del KGB. Vivíamos en Pozuelo de Alarcón, un pueblo a las afueras de Madrid, un lugar definido por su cercanía al poder, con funcionarios, militares y contratistas de defensa que se alojaban en casas de ladrillo con jardines cuidados, donde las calles arboladas susurraban secretos y las vecinas se saludaban con un «¡Qué calor hace hoy! ¿Y eso que es marzo?». La rutina era tan predecible como una novela de sobremesa, y eso hacía que los espías soviéticos consideraran esta zona perfecta para colocar sus piezas cerca del corazón del gobierno, sin levantar sospechas. Javier tenía 42 años y era ingeniero electrónico en una empresa contratista del Ministerio de Defensa, especializada en sistemas de radar y contramedidas electrónicas. Trabajaba allí desde 1976, con una autorización de seguridad que le daba acceso a proyectos secretos sobre radares navales y tecnologías de interferencia. Sus compañeros decían que era competente y reservado, un hombre que hacía su trabajo sin aspavientos y que socializaba lo justo, como un gato que solo sale para comer. Vivíamos en una casa de 3 dormitorios en la calle El Bosque, donde los vecinos hacían barbacoas en verano y se ayudaban a limpiar la nieve en invierno, aunque aquí la nieve era tan rara como que un político diga la verdad. Nuestro matrimonio, después de 15 años, se había convertido en una rutina cómoda, como un café con leche sin azúcar, cálido pero insípido. Yo trabajaba como directora en un colegio, y nuestras 2 hijas, Lucía y Marta, tenían 12 y 14 años. Ella se llamaba Elena Morán, aunque nadie en Pozuelo sabía quién era en realidad. Nació en la Unión Soviética en los años 40, reclutada por el KGB en su juventud y entrenada en operaciones clandestinas, de esas que ni salen en las películas. Su identidad falsa la pintaba como Elena Martínez, viuda de un ingeniero de Ohio, que había llegado a Pozuelo en 1979 para empezar de nuevo tras la muerte de su marido en un accidente. Tenía unos 30 años cuando apareció, con un aire que atraía miradas sin ser demasiado deslumbrante. Cabello oscuro, rasgos afilados y un acento que achacaba a que su padre había estado destinado en Alemania cuando ella era niña. Trabajaba medio tiempo transcribiendo historias clínicas y vivía sola en un piso de 2 habitaciones en la Avenida de Europa, a menos de 1 kilómetro de nuestra casa. Su misión aquí era clara: identificar a quienes tenían acceso a secretos militares o tecnológicos, acercarse a ellos y, si podía, convencerlos o manipularlos para que compartieran lo que sabían. El KGB llamaba a esto inteligencia humana, y aunque tenían satélites para espiar, nada era más efectivo que alguien dentro que te contara los detalles. Elena llevaba ya casi 4 años en España cuando, en agosto de 1982, me crucé con ella en la piscina comunitaria de Pozuelo. No fue casualidad.
Había estado vigilándome durante semanas. ¿Cómo sabía quién era o qué hacía? Ni idea. Pero para entonces conocía mi rutina. Sabía cuándo venía con mis hijas, y se colocó lo suficientemente cerca para iniciar una conversación natural. Me preguntó a qué hora cerraba la piscina, y le respondí. Charlamos de banalidades mientras los niños chapoteaban, y para ella fue suficiente para confirmar lo que sospechaba. Yo era inteligente, un poco torpe en situaciones sociales, y receptivo a la atención de una mujer atractiva. Todo señales de que valía la pena seguirme la pista. En las 6 semanas siguientes, Elena organizó 5 encuentros más, todos aparentemente fortuitos, pero estudiados para que nos fuéramos conociendo sin levantar sospechas. Nos cruzamos en el mercado de Majadahonda, en una cafetería cerca de mi trabajo donde empezó a parar por las mañanas, en una librería del centro de Pozuelo, y 2 veces en reuniones de vecinos donde nuestras conversaciones se alargaban. Ella preguntaba casualmente, pero yo podía notar en sus ojos una especie de interés genuino que me hacía sentir menos invisible que en casa. Para octubre ya esperaba verla, inventando excusas para coincidir, sintiendo esa electricidad que no sentía desde hacía años, como si una chispa hubiera encendido mi vida apagada. La primera cita, oficial, fue el 8 de octubre en un bar de vinos en el centro de Pozuelo, después de toparnos en el supermercado. La conversación fue distinta, más personal y cargada de posibilidades no dichas. Le conté que mi matrimonio con Patricia, mi esposa, se había convertido en una convivencia paralela, que a veces me sentía invisible en mi propia casa. Elena me escuchaba con atención fingida, tocando mi mano cuando hablaba de sentirme no valorado, diciéndome que parecía alguien con mucho que ofrecer, pero que nadie veía realmente. Eso era justo lo que necesitaba oír. Cuando me invitó a su apartamento, a unas calles de allí, no dudé ni un segundo. Lo que pasó esa noche fue el principio de una aventura que me consumiría por completo en los meses siguientes. Pero lo que no sabía en ese momento era que aquella mentira que había inventado para hundir a Javier acabaría envolviéndome en un juego de espionaje mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Después de aquella primera noche con Elena, todo cambió para mí. Su apartamento en la Avenida de Europa era un reflejo perfecto de su personalidad. Minimalista, pero con detalles que llamaban la atención, como una lámpara antigua de cristal que lanzaba destellos cálidos, y unas cortinas de terciopelo rojo oscuro que cubrían las ventanas, dejando la luz tamizada y creando un ambiente íntimo, casi prohibido. Recuerdo que llevaba un vestido negro ajustado, que terminaba justo por encima de las rodillas, y unos zapatos de tacón fino que hacían que sus piernas parecieran interminables. No era una belleza estridente, pero sí una mujer con un magnetismo sutil que te hacía querer descubrir sus secretos. Siempre llevaba algún accesorio que parecía elegido con precisión. Un collar delicado con un pequeño colgante en forma de llave, como si guardara algo que nadie debía abrir. Elena no era solo una amante apasionada, sino una maestra en el arte de la seducción emocional. Me hacía sentir comprendido, valorado, casi como si mis años de rutina y silencios hubieran desaparecido de repente. Cocinaba para mí platos sencillos pero elaborados con mimo, y mientras cenábamos, escuchaba mis historias del trabajo, sin mostrar ni un atisbo de aburrimiento, algo que no encontraba en casa desde hacía mucho tiempo. A veces reía de mis bromas malas, esas que solo a ti te hacen gracia, y esa mezcla de complicidad y deseo me atrapaba sin remedio.
Durante semanas nuestras reuniones se volvieron cada vez más frecuentes. Visitaba su apartamento 3, 4 e incluso 5 veces a la semana, siempre en las tardes, inventando excusas para Patricia y para mí mismo. Me había vuelto un experto en mentir. Reunión con compañeros, trabajo que se alarga, un café rápido. Todo con la fluidez de un político en campaña electoral. Elena nunca me presionó para dejar a mi esposa. Al contrario, parecía aceptar que yo vivía en dos mundos paralelos y que lo único que pedía era el tiempo que compartíamos. Pero lo que comenzó como una aventura llena de pasión y atención, pronto empezó a cruzar límites que nunca imaginé. Las conversaciones, que al principio giraban en torno a libros, películas o política, empezaron a tocar temas de mi trabajo. Las frustraciones con los proyectos, los obstáculos burocráticos, los avances técnicos. Elena escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban un conocimiento sorprendente para alguien que supuestamente solo transcribía documentos médicos. Yo, halagado y deseoso de impresionar, empecé a explicarle detalles de los sistemas de interferencia radar en los que trabajaba, describiendo esquemas, procesos y pruebas. Era como si hubiera encontrado a alguien que realmente me entendía. Una noche, mientras estábamos en la penumbra de su sala, tumbados en el sofá, le conté un problema complicado que mi equipo estaba tratando de resolver sobre el procesamiento de señales. Elena se acercó, con su vestido negro ceñido y sus labios ligeramente curvados en una sonrisa cómplice, y me preguntó si tenía algunos documentos técnicos en casa para mostrarle, porque quería entender mejor y apoyarme cuando hablara del estrés del trabajo. En ese momento, algo debería haberme alertado, pero estaba tan envuelto en la pasión y la sensación de ser valorado que accedí sin dudar. Al día siguiente, traje a su apartamento un manual técnico marcado como confidencial, uno de los niveles más bajos de clasificación, pero aún así importante. Me dije a mí mismo que no era tan sensible, que contenía información general y que lo devolvería pronto. Elena lo examinó con atención, tomando notas y haciendo preguntas que mostraban un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Me sentí orgulloso de compartir ese pequeño pedazo de mi mundo con ella. Patricia nunca se había interesado por mi trabajo, y Elena me hacía sentir como el hombre más fascinante del planeta. Lo que no sabía era que durante las horas que ese manual pasó en su apartamento, Elena había fotografiado cada página con una cámara diminuta y sofisticada. Un truco que, según me enteré después, era habitual en sus operaciones. Esas fotografías fueron enviadas a un contacto soviético en Barcelona, y de ahí directamente a Moscú, a través de un canal diplomático. En las semanas siguientes, seguí trayéndole más documentos. Planos de sistemas de interferencia, esquemas internos, memorandos con resultados de pruebas. Cada vez, Elena los fotografiaba, y yo me convencía de que no estaba haciendo nada malo, que estas cosas no eran tan importantes, que mi relación con ella era solo un escape emocional, nada más. Sin embargo, mientras yo me perdía en esa red, Patricia comenzaba a notar que algo no iba bien. Veía mis ausencias, el cambio en mi actitud, el cuidado extra con el que empezaba a arreglarme. Una vez, me preguntó si tenía algo que contarle, y yo, como buen maestro del disfraz, la mandé a freír espárragos con una excusa y un mal genio que solo sirvieron para abrir aún más su sospecha. Pero lo que ni ella ni yo sabíamos era que Elena tenía un plan mucho más grande que una simple aventura, y que, en ese juego peligroso, nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y mentiras.
Cada visita a Elena era una mezcla de deseo y clandestinidad, una danza delicada en la que me sentía vivo, pero también atrapado. Su apartamento, con esas cortinas de terciopelo rojo y la luz tenue, se volvió mi refugio secreto, un santuario donde podía olvidar por un rato la monotonía de mi vida en Pozuelo. Elena siempre vestía con elegancia discreta. Ese vestido negro que abrazaba su figura con suavidad, dejando entrever una piel tersa y un cuello esculpido, adornado con aquel collar en forma de llave que parecía guardar 1000 enigmas. Sus tacones de aguja resonaban sobre el suelo de madera cada vez que se acercaba, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de complicidad y misterio que me embriagaba. Pero no todo era tan idílico como parecía. Patricia, mi esposa, no era una mujer que se dejara engañar fácilmente. Sus sospechas crecían día a día, alimentadas por pequeñas pistas que yo, con torpeza, intentaba ocultar. Esa noche en que la confronté con otra mentira, su mirada era un puñal frío que me atravesaba el alma. ¿Dónde estabas, Javier?, me preguntó con voz tensa, mientras sus manos temblaban ligeramente. Contesté con evasivas, pero ella no se dejó convencer. Sabía que algo ocultaba, y yo, atrapado entre el deseo y la culpa, solo podía mentir para mantener mi doble vida. Una tarde, Patricia decidió seguirme. Me vio conducir hasta el edificio en la avenida de Europa, donde Elena vivía. Se quedó esperando en el coche durante horas, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando salí y me marché, el silencio en su mirada era peor que cualquier grito. Aquella noche no hubo cena, ni palabras amables, solo un vacío helado que se coló en nuestra casa y en mi conciencia. Mientras tanto, Elena continuaba con su juego. No solo me seducía con su cuerpo y su inteligencia, sino que también me envolvía en conversaciones sobre mi trabajo que, sin darme cuenta, me iban atrapando cada vez más. Una noche, mientras me servía un vino tinto con un aroma profundo y frutal, me preguntó con una sonrisa enigmática: ¿crees que alguien podría entender realmente lo que haces, Javier? ¿O es un mundo cerrado solo para unos pocos? Yo, sin pensarlo, le respondí que nadie en casa lo hacía, y ella asintió, acariciando mi mano con delicadeza. Esa sensación de ser comprendido era adictiva. En su mirada no había juicio, solo atención y deseo. Y eso me hacía bajar la guardia. Así fue como, poco a poco, empecé a compartir con ella documentos técnicos, creyendo que era solo una forma de mostrarle confianza. Pero lo que no sabía era que esas páginas, esas fórmulas y esquemas, eran el botín que Elena enviaba a sus superiores en Moscú, dándoles ventaja en la carrera armamentística del mundo. Una tarde, mientras revisaba un manual que había llevado para mostrarle, Elena me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Y si alguien descubriera esto? ¿Qué pasaría? Me reí, pensando que era una broma, y respondí: pues que perdería el trabajo y acabaría en un lío muy gordo. Pero ella me miró fijamente, con una seriedad que me heló la sangre, y dijo: ten cuidado, Javier. A veces, las pequeñas mentiras tienen consecuencias enormes. No podía imaginar entonces que esas palabras eran una advertencia velada, una pista de que aquel romance ocultaba un juego mucho más oscuro de espionaje y traición. Patricia, por su parte, seguía observando, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba sin saber aún la verdadera magnitud del daño. Una noche, después de una discusión especialmente amarga con Patricia, me encontré en el apartamento de Elena, buscando consuelo en sus brazos.
Ella lucía un vestido rojo pasión, ceñido y con un escote discreto que dejaba imaginar sin revelar demasiado. Su perfume, una mezcla de jazmín y madera, me envolvía mientras me susurraba palabras que me hacían olvidar el desastre en casa. Pero en el fondo, una voz interior me advertía que estaba jugando con fuego y que pronto las llamas podrían consumirnos a todos. Y así, mientras el invierno daba sus últimos coletazos en Pozuelo, mi vida se convertía en una trama de secretos, mentiras y peligro, sin saber que el final de esta historia estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana del 6 de marzo de 1983 amaneció gris y fría en Pozuelo, con ese aire que anuncia tormenta, aunque aún no sabíamos que la verdadera tormenta estaba a punto de estallar en mi vida. Patricia, con el ceño fruncido y una determinación que nunca le había visto antes, decidió seguirme. Yo salí de casa temprano, con una excusa cualquiera, pensando que mi doble vida seguiría oculta una vez más. Pero ella, silenciosa y firme, me vio conducir hasta el edificio de apartamentos en la Avenida de Europa, donde Elena vivía. Patricia se quedó esperando en su coche, manos apretadas en el volante, con la mirada fija en la puerta por donde yo entré. 3 horas después, salí, ajeno a que mi secreto estaba al descubierto. Cuando volví a casa, la atmósfera era irrespirable. El silencio entre Patricia y yo pesaba más que cualquier discusión. Ella no dijo nada esa noche, pero yo sabía que había visto suficiente para confirmar sus peores sospechas. Los días siguientes fueron un tormento. Patricia me siguió otras 2 veces, confirmando que mis visitas al apartamento de Elena eran más frecuentes de lo que había admitido. La tensión en casa era insoportable. Cada vez que me preguntaba dónde había estado, yo inventaba excusas con la habilidad de un mago, pero la desconfianza en sus ojos era un látigo que me recordaba que mi mentira estaba a punto de caer. Finalmente, el 22 de marzo, Patricia decidió enfrentarme directamente. Era tarde, las niñas ya dormían, y la casa parecía un teatro vacío esperando la tragedia. Me encontró en el salón, viendo la televisión sin mucho interés. Con voz firme, me dijo que sabía de la aventura, que me había seguido y conocía dónde iba y con qué frecuencia. Intenté negar, pero sus detalles eran tan precisos que mi defensa se desmoronó como un castillo de naipes. La discusión que siguió fue una tormenta de reproches y resentimientos acumulados durante años. Patricia, herida y furiosa, me culpaba por haberla dejado de lado, por no haber luchado por nuestro matrimonio. Yo, en mi torpeza, intenté justificarme echándole la culpa a ella, diciendo que su dedicación al trabajo y a las niñas me había hecho sentir invisible. Fue un enfrentamiento brutal, lleno de palabras afiladas y silencios cortantes. Esa noche Patricia se fue a la cama sola, mientras yo dormía en el cuarto de invitados, con la cabeza llena de pensamientos desordenados y el corazón hecho trizas. A las 3 de la madrugada, mientras la casa dormía, tuve una revelación amarga. No podía seguir dejando que ella fuera la víctima silenciosa de mi traición. Si quería hacerle daño, debería usar lo único que tenía a mi alcance: su trabajo, su reputación, su mundo. Así que, al amanecer, con el corazón latiendo a 1000 por hora, llamé al Centro Nacional de Inteligencia en Madrid. Fingí ser una ciudadana preocupada y pregunté cómo podía denunciar una posible violación de seguridad. Me pusieron en contacto con un oficial de contrainteligencia y con la voz temblorosa le conté que mi marido, Javier Morales, un ingeniero con acceso a información clasificada, estaba teniendo una aventura y que temía que compartiera secretos con su amante. No tenía pruebas, solo sospechas y un deseo de venganza.
pero la semilla estaba plantada. A las 2:30 de la tarde, me senté frente a los agentes David Sánchez y Carlos Ortega, repitiendo mi historia, entregando nombres, direcciones, fechas. Por primera vez, sentí un peso enorme salir de mi pecho, aunque no podía imaginar que lo que había comenzado como un acto de despecho iba a desencadenar una investigación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras tanto, Javier seguía ajeno al torbellino que se avecinaba, sumergido en su mundo de mentiras y engaños, sin saber que su aventura amorosa había puesto en marcha una maquinaria de espionaje que ni él ni yo podíamos controlar. Los días posteriores a mi declaración en el Centro Nacional de Inteligencia parecían sacados de una película de suspense, pero sin banda sonora ni cortes dramáticos. Solo la tensión latente que se colaba en cada rincón de mi vida. Mientras yo intentaba mantener una apariencia de normalidad, sabía que algo había cambiado para siempre. Los agentes comenzaron a investigar a Javier y a Elena Martínez, como ella se hacía llamar en Pozuelo. Pronto descubrieron que esa identidad era una farsa, sin historial laboral, sin estudios, sin crédito bancario, todo un misterio que encendió todas las alarmas. Era como si Elena hubiera aparecido de la nada, envuelta en un halo de secretos. La vigilancia se intensificó. Los agentes empezaron a seguir sus movimientos, confirmando que Javier visitaba el apartamento de Elena varias veces por semana, siempre en las tardes, disfrazando sus escapadas con la excusa del trabajo. Pero lo que realmente alarmó a los investigadores fue el 10 de abril, cuando vieron a Elena salir con un sobre manila grande bajo el brazo. La siguieron hasta un centro comercial en Las Rozas, donde, después de caminar entre coches y tiendas, dejó el sobre en un coche sin seguro en un aparcamiento poco concurrido. 20 minutos después, un hombre apareció, recogió el sobre y se fue en dirección a un edificio de apartamentos en Alcobendas, donde vivían varios empleados de la embajada soviética. Aquello era una prueba irrefutable. Elena no era solo una amante, sino una agente activa del KGB, y Javier estaba siendo utilizado como fuente de información. Mientras todo esto ocurría a mi alrededor, en casa la tensión aumentaba. Javier, cada vez más nervioso, parecía sentir que el suelo se abría bajo sus pies, pero aún no sabía que yo había sido el origen de la tormenta. Recuerdo aquella noche en la que intentó disimular su miedo con una sonrisa forzada y una copa de vino barato, pero en sus ojos había un brillo de desesperación que no podía ocultar. El 12 de abril, los agentes aparecieron en nuestra puerta justo cuando Javier se preparaba para salir a trabajar. Con la tranquilidad que solo da la sorpresa, le mostraron sus credenciales y le pidieron hablar en privado. Invitó a Patricia y a nuestras hijas a subir a sus habitaciones, mientras yo me quedaba en el salón, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada segundo. La entrevista fue un golpe brutal. Javier, con la cara pálida y las manos temblorosas, confesó que llevaba meses viéndose con Elena, que había compartido detalles de su trabajo, incluso documentos clasificados, sin entender realmente el alcance de su traición. Me dolió verlo así, destruido por su propia culpa, pero también sabía que lo habíamos llegado a ese punto por una cadena de errores y secretos. Durante horas habló con los agentes, relatando cómo había llevado documentos confidenciales al apartamento de Elena, cómo ella los había fotografiado y enviado a Moscú. Me preguntaba si había alguna forma de salvar lo que quedaba de nuestra vida, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Elena fue arrestada pocos días después en su apartamento. Abrió la puerta sin sorpresa,
como si hubiera esperado ese momento toda su vida. En su casa hallaron cámaras diminutas, rollos de película sin revelar, radios de onda corta y libros con códigos para descifrar mensajes. Todo indicaba que estaba preparada para una guerra invisible, una batalla de inteligencia que yo apenas comenzaba a entender. Mientras ella permanecía en silencio durante los interrogatorios, negándose a colaborar, Javier y yo nos enfrentábamos a la realidad. Nuestro matrimonio estaba roto, nuestra familia deshecha, y yo había sido la chispa que había encendido esta hoguera. Pero el misterio más oscuro aún estaba por revelarse, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién más estaba involucrado en esta red de espionaje? Porque Elena no actuaba sola, y el peligro apenas comenzaba. La noticia de la detención de Elena Morán, o Helena Martínez, como la conocíamos en Pozuelo, corrió como un reguero de pólvora entre los vecinos. Nadie podía creer que aquella mujer de apariencia discreta, que solía pasear con su abrigo largo y sus zapatos negros de tacón medio, ocultara un secreto tan peligroso. En el barrio, las conversaciones bajaban la voz y los rostros se tornaban serios cuando alguien mencionaba su nombre. Incluso los niños del colegio murmuraban, sin entender del todo, que algo muy grave había sucedido. Mientras tanto, en casa, la ausencia de Elena dejó un vacío extraño, como si el silencio que quedó tras su marcha pesara más que su presencia. Javier y yo nos enfrentábamos a las consecuencias de una tormenta que habíamos desatado sin saberlo. La casa en la calle El Bosque parecía más fría. Las miradas evitaban cruzarse y las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. El 29 de abril de 1983, la Fiscalía formalizó los cargos contra Javier. Violación de la ley de espionaje por transmitir información clasificada a una persona no autorizada. Fue un golpe devastador. Sus abogados comenzaron rápidamente a negociar un acuerdo, argumentando que él había sido manipulado, que su cooperación había sido total y que su infracción había sido fruto de una vulnerabilidad emocional, no de una intención traidora. Yo, por mi parte, me debatía entre el alivio y la culpa. Había sido yo quien había iniciado todo, pero también la que tenía que asumir las consecuencias. En privado, le confesé a una amiga que no sabía si había hecho lo correcto, pero que en el fondo no podía arrepentirme del todo. Mi vida, nuestra familia, se había desmoronado, pero al menos la verdad estaba al descubierto. El 19 de julio, Javier aceptó declararse culpable de un cargo menor por manejo indebido de información clasificada, evitando así un juicio público que podría haber revelado secretos militares delicados. Fue condenado a 18 meses en prisión, con el crédito por el tiempo que ya había pasado detenido, y salió en libertad 14 meses después, en noviembre de 1984. La sentencia significó el final de nuestra relación. Patricia, con la fuerza que yo nunca supe tener, presentó la demanda de divorcio, que se finalizó en octubre de ese mismo año. Ella se quedó con la custodia de nuestras hijas y la casa, mientras Javier tuvo que pagar manutención y pensión alimenticia. Después de salir de prisión, se mudó lejos, buscando comenzar de nuevo. Mientras Javier intentaba rehacer su vida, yo seguía adelante con la mía, trabajando en el colegio y criando a Lucía y Marta sola. Aprendí a reinventarme, a encontrar en la rutina diaria una forma de sanar las heridas que aquella historia había dejado. Pero, aunque la tormenta parecía haber pasado, una sombra permanecía. ¿Qué había pasado con Elena? ¿Qué destino le esperaba más allá de las rejas españolas?
Fue el 30 de agosto de 1983 cuando su nombre desapareció de los titulares locales y apareció en las noticias internacionales. Elena Morán había sido intercambiada por 2 periodistas españoles detenidos en Europa del Este. Regresó a Moscú, libre, pero envuelta en un misterio que nadie pudo desentrañar. En el fondo, aquella historia era una lección amarga sobre cómo la traición, la venganza y la vulnerabilidad humana pueden convertirse en armas letales en un juego de espionaje que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Mi vida se había convertido en una cicatriz, una prueba de que, a veces, las mentiras que creemos controlar terminan controlándonos a nosotros. Y mientras miraba las fotos de mis hijas en la mesilla, no podía evitar preguntarme, ¿qué pasaría si alguien más, alguien aún más peligroso, estuviera esperando en las sombras para dar el siguiente golpe? Porque en el mundo del espionaje, nada es lo que parece, y cada secreto puede ser la llave para abrir una puerta que preferirías dejar cerrada. Los meses que siguieron a la condena de Javier fueron un torbellino de emociones encontradas. Por fuera, intentaba mantener la fachada de madre fuerte y mujer independiente, pero por dentro me sentía como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre. La rutina en casa se había vuelto monótona y fría. Las risas de Lucía y Marta eran lo único que me mantenía a flote, aunque incluso ellas notaban la distancia que se había instalado entre su padre y nosotras. Un día, mientras ordenaba unos papeles antiguos en el despacho de Javier, encontré una carta que él había escondido cuidadosamente entre sus documentos. No era una carta cualquiera, sino una nota breve escrita con una caligrafía firme pero temblorosa. Si algo me pasa, busca en la librería de la calle Mayor. Libro El jardín de las sombras. Mi corazón se aceleró. ¿Era una pista? ¿Un mensaje para mí o para alguien más? ¿Qué secretos escondía Javier que aún no había descubierto? Esa misma tarde decidí ir a la librería, un lugar antiguo con estanterías de madera oscura y olor a papel viejo. La librera, una mujer mayor con gafas de montura gruesa y sonrisa amable, me miró con curiosidad cuando pregunté por ese libro. «Ah, El jardín de las sombras. Un título peculiar, ¿no cree? Está en la sección de novelas de misterio, pero a veces los misterios no son solo de ficción», dijo con un guiño. Con el libro en mis manos, hojeé sus páginas y encontré entre ellas un marcador de papel donde alguien había escrito unas coordenadas. No sabía a dónde me llevarían, pero algo me decía que ese era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que Javier había querido que yo descubriera. Mientras caminaba por las calles empedradas de Madrid con el libro bajo el brazo, recordé las veces que Javier se mostraba nervioso, como si llevara un peso invisible. ¿Había algo más en su trabajo, en nuestra vida, que jamás me contó? ¿Y qué papel jugaba Elena en todo esto? De regreso en casa, esa noche, me senté con Lucía y Marta y les conté una versión adaptada de lo que había pasado, intentando protegerlas, pero también prepararlas para lo que podría venir. Ellas me miraban con ojos grandes, sorprendidas y preocupadas, pero también con esa inocencia que solo los niños poseen. En los días siguientes comencé a seguir las pistas que había encontrado. Las coordenadas me llevaron a un pequeño pueblo en Guadalajara, un lugar tranquilo con calles estrechas y casas de piedra cubiertas de enredaderas. Allí, en una antigua biblioteca, hallé documentos que hablaban de una red de espionaje mucho más amplia, donde Javier y Elena no eran sino piezas de un tablero mucho mayor. Mientras investigaba,
sentía que alguien me observaba, que no estaba sola en esta búsqueda. Las miradas furtivas, los coches que parecían seguirme y las llamadas anónimas me recordaban que el juego de sombras no había terminado, y que mi vida y la de mis hijas seguían en peligro. Pero también sabía que debía seguir adelante, porque en este mundo de secretos y traiciones, solo la verdad podía salvarnos, aunque para encontrarla tuviera que enfrentarme a fantasmas del pasado y a enemigos que preferirían verme desaparecer en la oscuridad. Y así, con el libro en una mano y la determinación en la otra, me preparé para descubrir hasta dónde llegaba realmente la telaraña en la que habíamos quedado atrapados. Porque en el espionaje, como en la vida, nada es lo que parece, y cada respuesta solo abre la puerta a nuevas preguntas. La noche en que decidí ir al pequeño pueblo de Guadalajara, sentí una mezcla de miedo y determinación que me atravesaba como un vendaval. El aire fresco de la sierra parecía limpiar mis pensamientos, pero también recordarme que estaba entrando en territorio desconocido. El pueblo, con sus calles empedradas y plazas silenciosas, parecía detenido en el tiempo, un contraste inquietante con la tormenta que llevaba dentro. La biblioteca era un edificio antiguo, de piedra y madera, con estanterías que olían a historia y secretos. La bibliotecaria, una mujer menuda con gafas redondas y cabello canoso, me miró con curiosidad cuando le pregunté por documentos relacionados con espionaje o actividades clandestinas en la región. Aquí guardamos muchas historias, algunas más oscuras que otras, me dijo con una sonrisa enigmática. Entre polvorientos archivos, encontré un dossier con fotografías y recortes de prensa que hablaban de una red de espionaje soviética operando en España desde los años 70, utilizando tácticas sofisticadas para infiltrarse en empresas de defensa y centros de investigación. Javier y Elena eran solo piezas de un puzzle mucho más grande, y algunos nombres mencionados me eran desconocidos, lo que me hizo temer que la red aún estuviera activa. Mientras revisaba esos documentos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos y el susurro lejano del viento colándose por las ventanas abiertas. A partir de ese momento, supe que alguien me estaba siguiendo, vigilando cada movimiento. De regreso a Pozuelo, las llamadas anónimas comenzaron a llegar a mi teléfono móvil. Silenciosas, sin mensaje, solo un zumbido que hacía que la piel se me erizara. En una de esas noches, al abrir la puerta de casa, encontré un sobre sin remitente con una foto de Javier y Elena juntos, en una cafetería de Madrid, sonrientes pero con una mirada cargada de secretos. El sobre contenía también una nota. No todo es lo que parece. Ten cuidado en quién confías. El mensaje me heló la sangre, pero también avivó mi determinación. Sabía que había fuerzas poderosas dispuestas a todo para que este asunto quedara enterrado. Empecé a reunir información por mi cuenta, hablando con antiguos compañeros de Javier, con personas que habían trabajado en la defensa y que mostraban una mezcla de miedo y rencor al hablar del asunto. Descubrí que Elena no solo había sido una espía, sino una mujer con recursos y contactos que podían moverse con facilidad entre sombras y luces. En una ocasión, mientras caminaba por la Gran Vía madrileña, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza y vi a un hombre de gabardina y gafas oscuras, tan clásico como salido de una película de espías. Aceleré el paso, y él hizo lo mismo. Pero cuando llegué a un café concurrido, decidí entrar y perderlo entre la multitud.
No era la primera vez que me veía envuelta en este juego, pero cada vez se volvía más peligroso. Esa noche, mientras cenaba con Lucía y Marta, les prometí que haría todo lo posible para protegerlas y descubrir la verdad. Pero en el fondo sabía que aquello era solo el comienzo de una historia mucho más oscura, y que la sombra de Elena y de quienes la movían seguía acechándonos desde las sombras, porque en este mundo de secretos, cada respuesta abre la puerta a un misterio aún mayor, y la línea entre amigo y enemigo se vuelve más difusa con cada paso que damos, y mientras tanto, alguien allá afuera esperaba, paciente, para dar el siguiente golpe. La tensión en Pozuelo se palpaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Cada día me levantaba con la sensación de que alguien me observaba, que mis pasos eran seguidos, y que la verdad que buscaba era más peligrosa de lo que podía imaginar. Las llamadas anónimas, los sobres sin remitente, las miradas furtivas en la calle, todo formaba parte de un juego macabro que parecía no tener fin. Una tarde, mientras recogía a Lucía y Marta del colegio, vi a Elena. No podía creerlo. Allí estaba, caminando con paso firme por la acera opuesta, envuelta en un abrigo oscuro que dejaba adivinar su silueta esbelta y elegante. Su cabello negro brillaba bajo la luz del sol, y sus ojos, esos ojos profundos y enigmáticos, se clavaron en mí por un instante que pareció eterno. Luego desapareció entre la multitud como un fantasma. Mi corazón latió con fuerza, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Había escapado de la justicia? ¿O era parte de un plan más grande? Sabía que no podía confiar en nadie, que cada paso debía ser calculado con precisión. Esa noche, mientras las niñas dormían, recibí una llamada inesperada. Una voz masculina y grave me advirtió que dejara de investigar, que mi vida y la de mis hijas estaban en peligro si seguía adelante. Colgó sin dar tiempo a responder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una determinación renovada. Decidí que era hora de enfrentarme a Elena, de buscar respuestas directamente de la fuente que había destruido mi vida y la de Javier. Contacté a un viejo conocido que trabajaba en seguridad privada, y juntos planificamos un encuentro en un café discreto en el centro de Madrid. Cuando la vi entrar, elegante y segura, con un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos y unos zapatos de tacón que marcaban cada paso con autoridad, sentí una mezcla de rabia y curiosidad. Elena se sentó frente a mí, sin ocultar su sonrisa enigmática. La conversación fue tensa, cargada de silencios y verdades a medias. Elena admitió que había estado trabajando para el KGB, que Javier había sido un objetivo, pero negó cualquier intención de dañarnos personalmente. Dijo que ella solo hacía su trabajo, y que en ese mundo los sentimientos eran un lujo que nadie podía permitirse. Le pregunté qué buscaba realmente, qué esperaba obtener de todo esto. Su respuesta fue un susurro. El poder de saber. Y tú, sin saberlo, fuiste la pieza clave para que ese poder siguiera intacto. Cuando salí de aquel café, supe que estaba atrapada en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Y mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, una pregunta me rondaba la mente. ¿Podría alguna vez liberarme de las sombras que Elena había dejado atrás? ¿O estaba destinada a ser otra pieza más en este tablero de espionaje y traición? La respuesta, sin duda, estaba por llegar, pero para entonces
El peligro ya había puesto su mirada sobre mí de nuevo. El aire de Madrid esa noche estaba cargado de una tensión casi palpable, como si la ciudad misma contuviera el aliento esperando lo inevitable. Salí del café con Elena grabada en la mente, sus palabras resonando como un eco oscuro. El poder de saber. Sentí que, de alguna manera, había sido pieza clave en un juego que escapaba a mi control, una partida en la que las reglas cambiaban sin avisar y donde la traición era moneda corriente. Al llegar a casa, la tranquilidad era solo una ilusión. Las sombras parecían cobrar vida en cada rincón, y el silencio era roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Lucía y Marta dormían, ajenas a la tormenta que se gestaba a su alrededor, y yo me preguntaba cuánto tiempo más podría protegerlas de aquello que había desatado. Entonces sonó el teléfono. Una voz distorsionada, apenas un susurro, me advirtió que dejara de indagar, que siguiera mi camino y olvidara todo lo ocurrido, o las consecuencias caerían no solo sobre mí, sino también sobre mis hijas. Colgó antes de que pudiera responder, dejando un frío helado que caló hasta los huesos. Sabía que no podía retroceder. La verdad tenía un precio, y yo ya lo estaba pagando. Preparé una maleta pequeña, recogí a las niñas y, bajo la protección de un amigo de confianza, abandonamos Pozuelo esa misma madrugada. Empezábamos una nueva vida, lejos de las sombras que nos habían perseguido, pero sabiendo que el pasado nunca se olvida. Sin embargo, mientras el tren se alejaba de Madrid, una última llamada llegó a mi móvil. Esta vez, una mujer habló con voz serena y firme. No todo ha terminado. Elena Morán no es la única. Hay otros, y están más cerca de lo que imaginas. Cuídate, porque en este juego nadie es realmente inocente. La línea se cortó, dejando en suspenso una amenaza que prometía abrir un capítulo aún más oscuro y peligroso. Así terminó mi historia, por ahora. Pero en el mundo de la inteligencia y la traición, las heridas nunca cierran del todo. Y cada verdad descubierta solo es el preludio de un misterio mayor. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Qué secretos escondían? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a mi familia y desentrañar la red que casi nos destruye? La respuesta queda en la penumbra, esperando ser revelada. En la próxima entrega.